Amigos todos, buenas tardes. Es un placer, como siempre, para mí, en Fundación Ibercaja, darles a ustedes la bienvenida a todas las actividades que hacemos aquí en el Patio de la Infanta, pero muy en especial hoy, porque viene una de las personas, pues y no hay más que comprobar cómo está el salón lleno, de las personas queridas aquí en Zaragoza y en especial también en Fundación Ibercaja. Muchas gracias, Soraya Sáenz de Santamaría, de estar con nosotros. La verdad que hoy, en estos momentos que vivimos, donde hay tanto ruido, pues escuchar una voz serena, tranquila y con la experiencia que tiene Soraya Sáenz de Santamaría desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado en estos últimos años, nos va a hacer reflexionar para luego contestar o responder cada uno a las preguntas que nos hagamos y las respuestas, bueno, cada uno como la crea conveniente, pero dentro de esa serenidad y de esa reflexión que nos va a hacer compartir los comentarios y las reflexiones, como decía, de Soraya Sáenz de Santamaría. Muchas gracias, Soraya, por tenerte hoy aquí. Quiero también dar las gracias a Encarna Samitier, presidenta de 20 Minutos, que va a compartir con Soraya esas reflexiones. Y también quiero agradecer a mi buena amiga y compañera que ha sido durante muchos años en Ibercaja, en Fundación Ibercaja, la gran periodista Genoveva Crespo. Pero habrán visto ustedes el panel de conferencias y de invitados que vamos a tener en el foro de Fundación Ibercaja, a la que ya les invito a las siguientes, como pueden ver en la pantalla, las siguientes personalidades que nos acompañarán. No voy a extenderme porque aquí hemos venido a escuchar a Soraya Sáenz de Santamaría y también a Encarna Samitier, por lo cual les agradezco mucho que hayan venido, que compartamos estas reflexiones y estos pensamientos con nuestra querida amiga Soraya Sáenz de Santamaría. Y adelante, por favor, Soraya, Encarna, tenéis el atrio. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en este salón repleto y a la Fundación Ibercaja por este ciclo de ideas y pensamiento tan oportuno y tan necesario. Gracias al director general de la Fundación, José Luis Rodríguez, gracias consejera por estar aquí, gracias mi compañera y amiga Genoveva Crespo por ese cartel que iniciamos hoy de esta manera tan apasionante con Soraya Sáenz de Santamaría. En la invitación al acto pone que voy a introducir y me ha parecido muy exacto, porque presentar a Soraya Sáenz de Santamaría a lo mejor era redundante y bueno, es un honor estar aquí introduciéndola a ella y a su conferencia sobre cómo navegar en las aguas turbulentas de este siglo XXI. Por unas horas, Ibercaja no nos ha convocado en día 11, que sé que es un número que a Soraya Sáenz de Santamaría le resulta querido porque su hijo nació un 11 del año 11 y por eso le gusta el número 11, no porque sea aficionada a la numerología, porque ella, Soraya Sáenz de Santamaría, se define por el derecho, como decía Costa de Aragón, que nos definíamos por el derecho. Se define por una doble vocación, la del derecho y la de la política, que al final desembocan en una vocación por la cosa pública, desde cualquier ámbito. Y creo que eso es lo que define al personaje. En derecho comenzó brillantemente, eso es sabido, pero lo voy a recordar, con el número 1 de su promoción del 1994, y premio extraordinario, final de carrera, y es abogada del Estado desde 1998. Rondando los 30 años, cuando ya había ejercido como abogada jefe en León y en Madrid, y era profesora de la Carlos III, pidió el ingreso en el PP, donde comenzó como asesora jurídica
del entonces ministro Mariano Rajoy. Ha sido diputada en el Congreso en las legislaturas iniciadas en 2004 y en 2008, y en 2011 se produce su eclosión política. Vicepresidenta y ministra de Presidencia del Gobierno de Rajoy, con competencia sobre el CNI, delegada de Asuntos Económicos en ausencia del presidente Rajoy y portavoz. Y allí, los españoles, vimos desenvolverse a la política solvente, decidida, correosa, a la política de oratoria brillante y de una extraordinaria capacidad de trabajo. Y eran tiempos muy difíciles. El siglo XXI empezó fuerte, y en España, en el mundo en general y en España en particular. Eran los años durísimos del inicio de la crisis económica, la aparición de la nueva política que se confundió con los populismos y tiempos nada menos que de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Ella pilotó esa aplicación y, en virtud de esa nueva situación que se generó, ejerció las competencias de la Generalitat durante unos meses, entre diciembre de 1917 y el 18. Con esto que acabo de contar y que todos sabemos, era inevitable que apareciera en las listas de las mujeres más poderosas de España. Yo añado que era inevitable que apareciera en las listas de las mujeres y de los hombres, de las personas más poderosos en el sentido de influyentes de España. Y también me gusta subrayarlo porque ella tiene mucho interés en que las mujeres estemos presentes en todos los ámbitos de la vida, la económica, la política, la social, porque, como ya dice, no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar el 50% del talento. Y en ese marco de esta mujer vicepresidenta, portavoz, presidenta, muy resolutiva, muy presente en la vida de los españoles y de su partido, yo recordaba cuando, esta frase del dilema de Maquiavelo, cuando dice que el príncipe debe elegir entre ser querido o ser temido, y yo lo traslado esto a la vida de cada uno de nosotros, porque en nuestra vida todos despertamos fobias y filias, pero en el caso de un político, de una política muy relevante, pues es inevitable que ella sufrió fobias, algunas internas, en su propio partido, y experimentó y disfrutó filias muy reseñables y supongo que muy confortadoras, como cuando la militancia la eligió votó por ella para suceder a Mariano Rajoy como líder del Partido Popular cuando Mariano Rajoy abandona la presidencia del Gobierno por la moción de censura de 2018 y también el liderazgo del partido. El sistema de primarias del PP hizo que al final comenzara la etapa Pablo Casado, y Soraya Sáenz de Santamaría decidió en ese momento, yo digo, apartarse de la política, no retirarse de la política, porque esto que estoy contando es una parte, décadas muy importantes de su vida, pero quedan muchas otras décadas de su vida. Y el resto de la historia, así por hacerlo muy resumidamente, nos trae hasta esta tarde, hasta aquí. En la actualidad, una vez que tomó esa decisión, es consejera de Estado y es consejera externa del bufete Quatre Casas, especializada en asuntos de interés de nuestro siglo XXI, entre ellos la sostenibilidad. Es presidenta de la cátedra Carlos III y Quatre Cases. Yo decía, es verdad que su vida es en círculos muy coherentes, porque esa profesora de Derecho en la Carlos III ahora está
en esa cátedra y es consejera de MOEBE, antes CEPSA, en asuntos como cumplimiento, ética y riesgos. Autora de los libros Antes de la próxima pandemia, riesgos geopolíticos y gobernanza económica, regulación y administración de justicia. Y tiene una faceta que para mí era desconocida, bueno, sabía que era muy musical y que le ponía musical y también le gusta bailar, pero tiene una faceta de amante del arte y la escritura que la acaba de plasmar en un libro que tiene una pinta buenísima, no lo he leído, pero he leído sobre él, Miradas paralelas, es fotografía, arte y textos, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. En resumen, y ya voy concluyendo, es una intensa y apasionante trayectoria que justifica ampliamente el interés que ha despertado su presencia aquí esta tarde. Y también su autoridad para hablarnos de este siglo XXI tan complicado, aunque cuando yo pensaba y decía un siglo muy complicado, ¿qué siglo no ha sido complicado? ¿Cuándo no hemos tenido tiempos complicados? Pero bueno, es el siglo de las contradicciones, el siglo de las guerras híbridas, pero de las ambiciones o los odios antiguos o eternos, el tiempo del avance de los populismos y la amenaza a las democracias, el avance de lo que llamamos la democracia iliberal, y el tiempo también del inmenso reto de la inteligencia artificial que, que abre muchas expectativas. También tendremos que saber lidiar y bailar y manejar, y seguro que Soraya Sáenz de Santamaría a partir de ahora mismo nos va a ilustrar y nos va a hacer pensar. Muchísimas gracias. No utilizaré el atril porque con todo este escenario es como una lástima la pérdida de espacio. Quiero agradecer a la Fundación Ibercaja y a su director general haberme invitado de nuevo a estar aquí. Estuvimos aquí reunidos una semana antes de la pandemia. Y bueno, aquí seguimos. Espero que bastantes de los que estábamos en aquel momento. Quiero agradecer a Encarna de 20 Minutos su amable introducción, exagerada, que agradezco, y intentaré estar a la altura de todo lo que ha dicho. Cuando te presentan aquí te ponen mucho más complicado el escenario. Y por supuesto, la presidencia de este acto, la consejera de Educación, de Ciencia y Universidades, que agradezco muchísimo su presencia. A Genoveva, que ha sido la que insistentemente ha ido encauzándonos para llegar a esta tarde aquí, y también a mi compañero Gabriel de Cuatro Casas, que me acompaña. Los de Cuatro Casas me exigen mucho que yo venga a Zaragoza y vengo abundantemente. Ellos mandan y yo siempre he sido en mi vida bastante disciplinada, salvo en algunos momentos. La conferencia, porque Genoveva me pidió un título y dije, bueno, pues pongámosle un título amplio. Navegando el siglo XXI, lo cual permite hablar de todo, pero no hablaré de todo. Y no hablaré, y no se me ofendan, de algo de lo que están ustedes acostumbrados a oírme hablar habitualmente, que es de la política española. No voy a hablar. Creo que es mejor que me centre en otras cosas. Decía, y no llevo notas, permítanme que la cita la diga de memoria, un escritor austriaco que escribió en el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad, siempre que disfruta de largos periodos de paz con despreocupación, le nace una cierta ansiedad por el uso de la fuerza y una cierta atracción por lo que es el espíritu de la guerra. Yo no sé si estaba muy marcado por ese tiempo, pero ciertamente es una cita en una
novela sobre Castillo contra Calvino, siglo XVI, que a mí me ha rememorado algunas de las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Dice un concienzudo escritor e investigador británico, Stephen Clarke, que el momento que vivimos es consecuencia de dos momentos o de dos eventos diferentes que se produjeron en 1989. No estoy hablando, porque lo leerán ahora ustedes todos los días, de la invasión de Panamá por Bush y si se parece o no a lo que pueda pasar en Venezuela. No ese es el tema. Es la coincidencia entre dos momentos históricos que llevaron, sin embargo, a derroteros muy diferentes. El uno, la caída del muro de Berlín. El ocaso de la Unión Soviética llevó a los europeos a pensar que quizá estábamos más cerca de esa paz eterna, perpetua, de la que hablaba Immanuel Kant. Estado de Derecho, democracia, libre comercio, unas instituciones que controlaban el poder. Pero a la vez, como muy bien dice Cristina Sport, en el otro lado del continente se estaba produciendo otro fenómeno que nos ha llevado hasta aquí. La reacción del Partido Comunista Chino a las protestas, a las revueltas de Tiananmen, llevó a poner fin a cualquier atisbo de democracia en esa civilización. Algunos dicen que China es una civilización disfrazada de nación, probablemente es lo que sea. Y sin embargo, empezar un camino constante y continuo hacia el desarrollo económico. En este tiempo, desde 1989 hasta hoy, 2025, podemos ver dos momentos distintos. Uno de 1989 a 2007, el momento de las democracias liberales de las que hablaba Encarna. Un momento en que Estados Unidos era la gran y probablemente la hegemónica potencia mundial que pensaba en términos de, llamémoslo, leviatán liberal. Si traigo más democracia, si fomento el multilateralismo, si hago de la libertad de comercio y de la economía de mercado mis objetivos a nivel mundial, estará entrando lo que algunos han llamado la era de la modernidad. Y en esos años que vivimos todos, y por eso citaba a Stefan Zweig bastante alegremente, fueron tiempos de crecimiento económico, de disfrute de la bonanza, del bienestar, del consumo, especialmente en Occidente, y un momento en que la democracia en nuestro continente y probablemente en todo el oeste se consolidaba como una democracia liberal, con instituciones fuertes, que promovían un Estado de Derecho, un conjunto de derechos y libertades. Era una narrativa, era la gran narrativa que diría el escritor francés Lyotard. Era cómo a través de la democracia liberal, cómo a través de un Estado de Derecho, cómo a través de la protección de los derechos y de las libertades podemos construir bienestar para los ciudadanos. Y las cifras daban. Hubo algunas crisis, pero llegamos al 2007, bueno, al menos en nuestra imaginación, en nuestra mentalidad, bastante íntegros. Es cierto que alguno me dirá, ¿y la caída de las Torres Gemelas? ¿Y el 2001? En un libro que le recomiendo, de Robert Kaplan, La Tierra Baldía, dice valientemente que para él el 11S fue una finta, una distracción fundamentalmente para los Estados Unidos, embarcado en un conjunto de guerras, mientras se producían en Rusia y en China dos fenómenos dispares, aunque después veremos convergentes. La Rusia de Putin
La mentalidad de Putin, la infancia de Putin y la juventud de Putin es algo que marca al personaje hasta hoy. Se rebela contra lo que él piensa que ha sido un fraude para la propia Unión Soviética, la política de Yeltsin y de Gorbachov, y sobre todo un intento de diferenciarse de Europa, de apartarse de Europa, de reivindicar frente a Europa. La Europa de la que él vivió el bloqueo de Leningrado en sus años más jóvenes. China, especialmente la China de Xi Jinping, abre un camino de no democracia y crecimiento económico. Eso es su contrato social. Cada vez más represión, pero cada vez ahora menos un crecimiento económico sostenido basado en la tecnología. Algunos dicen que la diferencia entre Estados Unidos y China es que Estados Unidos es un país de abogados. Esto no sé si nos viene bien o no, Gabriel, y también nuestra querida compañera, y China un país de ingenieros. No lo sé. Lo que está claro es que China cada vez más busca no depender de nadie y que el mundo dependa cada vez más de China. Llega el año 2007. El inicio de la crisis económica. La mayor crisis financiera probablemente que se ha vivido en la última centuria. La crisis financiera generó, parte de muchísimos problemas, sufrimientos, dificultades, el mayor momento de crisis institucional que hemos vivido en los últimos 50, 70 años. Frente a un momento económicamente muy difícil, los ciudadanos entienden que las instituciones cada vez les representan menos, les defienden menos. La crisis financiera de esos años puso en jaque a las instituciones. Abro un paréntesis. La gestión de la pandemia puso en jaque la capacidad de los gobiernos para hacerle frente. En ese caldo de cultivo, como muy bien decía Encarna, aparecen los populismos. Soluciones fáciles a problemas muy difíciles. En un mundo cada vez más bipolar, cada vez más enfrentado, cada vez más polarizado. Si se fijan ustedes, muchas veces las ofertas electorales, desde lo poco que hablaré de política, de la derecha y la izquierda, no se diferencian mucho. Y los votantes saltan de la extrema izquierda a la extrema derecha con facilidad. Esto no lo digo yo, es lo que tradicionalmente se ha llamado teoría de la herradura y para algunos teoría de la goma. Cuando los extremos crecen, el centro se debilita. Y en esa pérdida de institucionalidad lo hemos visto en cómo partidos políticos tradicionales, podemos mirar a Francia, podemos mirar lo que pasa en el Reino Unido en las próximas elecciones, podemos mirar prácticamente toda Europa. Los partidos tradicionales entran en una cierta crisis y los medios tradicionales también. Y cuando esos dos elementos de estabilidad flojean, es el momento idóneo para los populistas de todo signo. Porque, como decía, se parecen bastante unos a otros. Todo ello acelerado en un momento en el que las nuevas tecnologías confluyen para muchas cosas, pero también inciden enormemente en el campo de la política, de las relaciones internacionales. Hace unos años la palabra de moda eran las fake news. Fake news han existido toda la vida. La primera quizá, o a lo mejor no, pero de las primeras constatadas es el caballo de Troya de Homero. Es una fake news de libro. ¿Cuál es la diferencia con el mundo actual? Yo creo que fundamentalmente es la velocidad. La capacidad que se tiene desde las nuevas tecnologías, desde las redes, desde los nuevos medios de información absolutamente dispersos, atomizados, para sembrar una información falsa y obtener resultados, lo hemos visto en muchas elecciones, es enorme. Metan en la coctelera la inteligencia artificial,
la capacidad de generar vídeos, imágenes, noticias, y verán que la democracia tiene retos todavía muchos más grandes de los que ha tenido toda la vida. Dice el mismo Kaplan que la democracia, por desgracia, solo ha sido o solo está siendo un periodo de tiempo corto respecto de toda nuestra historia. Por eso nos corresponde a todos protegerla más. En esa dinámica, ¿qué ocurre? Que los estados se vuelven más nacionalistas, miran hacia adentro, y se vuelven más proteccionistas. Es lo que estamos viendo con los aranceles de Trump. ¿Cómo consigo proteger mi economía? ¿Cómo consigo tener suministros suficientes para mi industria? ¿Cómo consigo que esa industria que se había, digamos, globalizado en busca de menores costes, vuelva a mi territorio? Intervencionismo. Eso es lo que estamos viviendo. Y en el foco de la justificación de ese intervencionismo, la seguridad nacional de cada uno. Estados Unidos la suya, China la suya, Rusia de momento le interesa lo que le interesa, y aquí pongo el foco en la Unión Europea. ¿Y cuál es el papel de la Unión Europea en un entorno en el que Estados Unidos parece, permítanme decirlo, exhausto? China busca cada vez más hacerse con las rutas comerciales en África, en Latinoamérica, también en Europa, que aparece o quiere aparecer como un socio más fiable frente a la inestabilidad de otros. ¿Cuál es el papel de los europeos y, por tanto, de los españoles? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí dejo el discurso, digamos, pesimista o realista. Y voy a romper una lanza por el optimismo de la Unión Europea. Es verdad que todo es difícil, pero siempre los europeos hemos aguantado los momentos de dificultad y aquí estamos. Es verdad que tenemos una cierta tendencia los europeos a darle a todo una solución económica, desde tiempos de Schuman. ¿Hay un problema con Rusia? ¿Hay una guerra en Ucrania? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Congelar activos y ver si podemos utilizarlo, incrementar el presupuesto de defensa, hacer compras conjuntas para abastecer a los ucranianos y constituir un fondo de la defensa. Cuando hablamos de soberanía, bueno, ya las cosas se ponen más complicadas. Pero creo que si la Unión Europea juega sus cartas como lo que es, y por tanto los europeos jugamos nuestras cartas conjuntamente, tenemos una oportunidad en este juego. Somos una potencia económica, aunque es verdad que hemos perdido pie en algunas industrias. Somos un mercado brutal. Si algo somos los europeos es consumidores. Por tanto, un mercado de tantos millones de consumidores tiene una capacidad para ejercer un lugar en el mundo. Y tenemos la segunda moneda, primero es el dólar. Podríamos hablar muchísimo al respecto, pero la nuestra ahí está, y de hecho parte de las reservas chinas utilizan el euro. ¿Y qué tenemos que hacer? Ya hemos hecho 100.000 diagnósticos. Informe Letta, informe Draghi. El diagnóstico, el médico ya nos lo ha hecho por arriba y por abajo. Es el momento de la acción. Es el momento de poner en marcha todas esas medidas. Y ahí es donde empieza la dificultad, pero primera cuestión, defensa. Hablar de guerra siempre en un entorno a las 7:30 de la tarde en una ciudad tan maravillosa, pero tenemos que tomárnoslo muy en serio. Rusia para Europa es una amenaza existencial. Y Europa para Rusia es una amenaza existencial para Putin. Todo lo que huela a democracia le complica la existencia. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que es verdad que durante mucho tiempo hemos dejado que otros, abro un paréntesis, pagándolo, cierro paréntesis, se hicieran cargo de nuestra defensa. Pero ahora nos corresponde a nosotros
asumir ese papel. Pero no como lo hacemos siempre. Hacerlo conjuntamente. Apoyar en nuestra industria la defensa y que cada uno haga lo que mejor sepa hacer. Si al final cada Estado tiene sus pequeñas industrias para hacer lo que se le da bien y pide los fondos en retorno de lo que está haciendo, acabaremos haciendo pequeños campeones nacionales. Necesitamos campeones europeos. El segundo elemento es la energía. Queremos una Europa más industrial. Para atraer industria necesitamos, y hablaré de hecho, energía, capital, lo digo en esta casa, que saben de esto, y talento, tecnología también. Europa necesita ser autosuficiente en energía. No podemos estar pendientes de lo barato que es hoy, que se lo digan a los alemanes, el gas o el petróleo ruso, y no citaré otros, o la retaliación que nos hacen para comprar. No tenemos muchas capacidades, pero sí tenemos algunas. Tenemos una industria renovable, por no hablar de la nuclear, que puede darnos una cierta autonomía. El segundo elemento son los capitales, el mercado de capitales. No podemos ir con pequeños mercados capitales atomizados, bolsas en cada uno de los estados. Necesitamos conectar a nuestros inversores y a nuestros ahorradores con nuestras compañías. Gabriel, ¿cuántas veces asesoramos fondos americanos comprando startups tecnológicas brutales porque no encuentran capital europeo para hacerlas crecer? Si no hay inversión, no hay crecimiento. La banca ha hecho una tarea increíble, especialmente la banca saneada como la española, a cuenta de muchos sufrimientos años atrás, pero es necesario que ese mercado de capitales y de ahorradores fortalezca nuestro sector industrial. Y por último, la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Yo hay días que leo determinados señores y me parece que la inteligencia artificial nos va a arrasar a todos. Otras veces, sobre todo si lees las cifras y los economics de algunos, dices, a lo mejor esto es una burbuja. Yo creo que algunas cosas podemos extraer. Yo creo que estamos en el inicio de la inteligencia artificial. Lo que hemos visto todavía tiene muchos fallos, pero es verdad que cada vez más se va encardinando en nuestra vida. Y los europeos tenemos que tener algo que decir más allá de reglamentar, que se nos da estupendamente. Como potencia regulatoria no tenemos parangón. Tenemos que ser capaces de competir con dos modelos. Un modelo chino al servicio del gobierno chino o un modelo al servicio de determinadas compañías que hoy por hoy tienen más poder, más medios y más capacidad que la inmensa mayoría de los estados. ¿Estamos viviendo una burbuja? Aquí hay más expertos que yo. Es verdad que la inversión no coincide con los retornos hasta hoy. Es verdad que vivimos inversiones circulares. Si se dan cuenta ustedes, Google invierte en OpenAI, OpenAI en Microsoft. Pero yo creo que tenemos que estar preparados para un mundo que no somos capaces, creo, de concebir hasta dónde puede llegar. Pongo un ejemplo. Y es una cita frecuente de Edward de Baron, dice, durante siglos, milenios, el hombre ha pensado, ha concebido cómo sería pisar la luna. Desde el tiempo inmemorial y ha pensado lo que nunca fue capaz de pensar hasta 10, 20 años antes de ese momento, es que miles de millones de ciudadanos iban a ver ese momento en unas pantallas
cuadradas de televisión. Creo que es lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Hay cosas que podemos ver que pueden pasar. Otras solo podemos o ni siquiera intuirlas. El mundo está cambiando. ¿Y eso qué significa para los ciudadanos, para nosotros? Y con eso enfilo la parte final de mi intervención. Creo que los europeos tenemos que pensar menos en consumidores, de todo, incluso de política, y más como ciudadanos. Hemos creado una sociedad acostumbrada a pedir, acostumbrada a reclamar servicios, prestaciones, con lógica, pagar los impuestos y los recibes. Pero en este tiempo en el que muchos de esos actores que he hablado minan y quieren minar nuestra democracia, nos corresponde ejercer también una cierta responsabilidad en nuestras actitudes, en el ejercicio primario de nuestro derecho de voto, pero en otras muchas cuestiones. Somos ciudadanos mayores de edad y los que vivimos en democracia nos corresponde defender nuestro modelo, porque es el único modelo posible, con sus fallos, con sus dificultades, pero es el único que garantiza el Estado de Derecho, una cierta igualdad, unos derechos, un futuro. Vivimos entre hombres fuertes. Vivimos en el mundo de los hombres fuertes. Parece que el que más grita, el que más cambia las cosas, el que más tal, es el que crea una senda. Y decimos a veces, claro, como no tienen que pasar por unas elecciones, como no tienen que examinarse ante nadie, como pueden marcar estrategias a 5, 10, 15, 20 años, son imparables. ¿O no? Ese modelo olvida lo que es esencial de todo el debate que estamos teniendo. Y es el lugar central del hombre en todo el debate. Habrá dificultades, los medios son escasos, la población envejece, se despuebla, habrá dificultades. Y muchas veces la clase política nos parecerá que no da la talla. Indudablemente, ya se lo digo yo. Y cada vez más. Porque cada vez más hay menos alicientes para que la gente con capacidad tenga ganas de participar en política. Y ese es uno de los grandísimos problemas de Europa, de Estados Unidos y de las democracias en general. Es tan dura, ¿verdad, consejera? La vida política. Cuando entras, cuando estás, cuando te vas. Se han roto todos los diques de la vida pública, la vida privada, cualquier tipo de respeto que la gente con talento huye en su mayor parte. Y los que están con ese talento acaban siendo valorados igual que los que no tienen ninguno. Con lo cual es un drama. Círculo vicioso. Nos quejamos de la clase política, los medios también tienen su responsabilidad, querida Encarna. Y la clase política se retrae. No tengo la solución. Si la tuviera, la daría. Pero creo que no es una solución fácil, ni va a venir de la mano del populismo, ni va a venir de la mano de hombres fuertes, va a venir de la mano de la responsabilidad de cada uno para dejar a sus hijos un país mejor de lo que encontraron o al menos no tan difícil. Con eso acabo. Yo solo tengo una preocupación.
tuve un hijo, a veces de lo único que me arrepiento es no haber tenido otro, para no dejarlo solo. Me preocupa el siglo XXI que va a vivir. Pero quiero hacer algo más que protestar y quejarme de qué mal va todo y de qué mal lo hacen. Quiero entenderlo. Es lo que he intentado hacer hoy aquí, explicarlo. Quiero entenderlo. Y quiero poder explicar algunas cosas. Y quiero poner sosiego. Porque en este mundo polarizado, cainita, al final dices, me voy a dar un gustazo votando. Y que 4 años de desgracia. Seamos reflexivos. Pensemos en que esa elección cuenta y la responsabilidad de cada día construyendo eso también. Porque es verdad que las democracias son representativas, pero esto no consigue imponerle a uno las tareas 4 años. Se consiguen implicarse en lo que eso supone. Y auditorios como este, a las 8 menos cuarto de un miércoles que hace maravilloso en Zaragoza, que están las terrazas llenas y que tiene interés en lo que una política ya, como digo yo, descatalogada, tiene que decir, a mí me da esperanza. Porque a ustedes les importa lo que pasa. Y mientras nos importa lo que pasa, mientras queremos que las cosas vayan a mejor, tenemos esperanza. Si lo único que queremos es que venga un señor que grite mucho y nos arregle todo, mal vamos. Pero si tenemos ese interés por buscar y aprender y valorar lo que está pasando, es porque probablemente Europa y nuestra democracia sigue siendo importante y crucial para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya. La verdad que nos dejas como decía al principio, con muchas reflexiones, con muchas preguntas para buscar nuestras respuestas. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Creo que ha sido una velada importante y, como decía Soraya, ha merecido la pena perdernos esa cervecita en una terraza por escucharte hoy esta tarde aquí. Y invitarles a todos ustedes el próximo 10 de diciembre tendremos a la general médico y su directora médico del Hospital General Ulla de Madrid, Elvira Pelet. Como saben, es aragonesa y es la primera general aragonesa. Y espero que también disfruten de esa tarde como hemos disfrutado esta tarde con Soraya Sáez de Santamaría. Muchas gracias por su asistencia.